día quiero agradecer la invitación de invitar a hablar a la historia en estos espacios, ¿no? Generalmente cuando hay encuentros todo el mundo dice que la historia es muy importante, pero lo que vimos en algún lado los historiadores de la educación es que la importancia que se le da a la historia en la retórica muchas veces no se convoca para discutir los temas actuales. Pareciera que cuando se convoca a discutir los grandes problemas educativos actuales, pareciera que la historia no tiene mucho que decir. Entonces, la verdad, me parece muy interesante empezar con un panel histórico, que también generalmente se empieza con los paneles históricos, pero también me tomo un desafío a mí o a los historiadores de la educación, que es, tal vez no nos convocaron porque lo que decíamos no estaba ayudando al presente. Me gustaba el nombre del panel, ¿no? Historia y sentido. Esta idea de que la historia tenga que ver con, bueno, pensamos la historia para pensar el futuro, ¿no? Los historiadores, las preguntas del historiador no están en el pasado, están en el futuro. En todo caso, vamos al pasado para ver cómo podemos imaginar mejores futuros, ¿no? Pero si no, nos quedaríamos en el pasado. Con esa idea recuperé la idea, ¿no? Yo trabajo además en un terreno entre la historia y la teoría, trabajo formando colegas en la escuela de formación docente, entonces lo que yo quería fue seductor. La verdad nunca me había puesto a pensar algo de una historia de la escuela primaria en la Argentina. Muy rápidamente, quiero hacer un rápido paneo para llegar al presente. Bueno, ¿cuáles fueron las temáticas? ¿Cómo se fue considerando la escuela primaria en la Argentina? En realidad, voy a empezar relatos sobre las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XIX, 1850, 1860, que es cuando se construye la idea de escuela primaria. La categoría, entré por una forma muy clásica. Bueno, ¿desde cuándo se dice escuela primaria? ¿Cuándo aparece la categoría de escuela primaria? De hecho, está nombrada en la Constitución Nacional, ¿no? El artículo 5 habla de la educación primaria y tiene que ver con lo que estamos trabajando un poco en los proyectos de investigación. Hemos encontrado que en la década del 50, 60, 70, esto es de Caseros a Roca, dicho rápidamente, hubo una impresionante renovación pedagógica. La escuela cambió. Digamos, hubo una cantidad de pedagogos, muchos de ellos extranjeros, Amadeo Jacques, las norteamericanas que trajo Sarmiento, Juana Manso, etcétera, que van a renovar la escuela, que van a decir, bueno, la escuela que había antes, la escuela que le damos de la colonia, la escuela prerevolucionaria, no sirve y hay que fundar una nueva escuela. Y es todo lo que va a acceder a la ley 1420. Cuando se establece la ley 1420, ¿sí?, lo que uno puede ver es que más que inaugurar la ley lo que hace es vuelve ley algo que ya, cambios que se venían produciendo previamente. Y en esta idea quiero empezar con una primera cita que va a ser muy importante para pensar la escuela primaria. Uno de los que se ocupa de la escuela primaria, ¿se está viendo ahí atrás?, fue Amadeo Jacques. Amadeo Jacques probablemente lo conozcan por haber sido el rector del Nacional, primer rector del Nacional de Buenos Aires, nombrado en Juvenilia, etcétera. Pero Jacques en el 65 le piden que haga es la memoria presentada a la comisión encargada de elaborar un plan de instrucción pública, general y universitaria. Ahí lo que Jacques plantea, va a hablar de escuela secundaria, es una propuesta de escuela secundaria, funda el bachillerato, digamos, el modelo enciclopedista, el currículum de cultura general, que si habláramos de historia de escuela media tendría que entrar por acá. Pero ahí Jacques dice que no podemos pensar la escuela secundaria sin pensar la escuela primaria. Ya en esto es de 1865. Y ahí lo que les puse es la evaluación que Jacques hace en 1860, antes de la escuela primaria, antes de la gloriosa escuela primaria. Miren lo que dice que pasaba con la escuela primaria. Los alumnos leen por lo general correctamente, pero sin entender, y la misma monotonía de su hablar fluido, semejante a una oración rezada, denota la más profunda indiferencia al sentido de las palabras que corren como agua de sus labios. Escriben a veces bien, pero así como leen, sus páginas son unas planillas que constan de una serie de palabras sin puntos ni coma, los más tiempos sin ortografía y siempre sin vínculo entre sí, ni significación en sus mentes. Sabrán multiplicar o dividir un número por otro, pero si se les pregunta cuánto valen 20 varas de un cierto género a razón de 17 pesos a la vara, no podrán decidir cuál de estas dos operaciones conduce a la solución en cuestión. De todo lo demás no tienen idea, ni remota ni confusa. Así que en aquella calle preparatoria en que entran todos, todo les nuevo y extraño. Las más sencillas explicaciones importan poco, para ellos un misterio. Fíjense lo que dice Jacques antes de fundar la escuela primaria. ¿Cuál es el problema de la escuela primaria? Los chicos leen pero no entienden. No saben escribir, escriben con faltas de ortografía. Saben hacer cuentas pero no resuelven problemas matemáticos. De lo demás no saben y no están preparados para ir a la secundaria. No sé si les suena. Digamos, uno podría, salvo por algunos términos que están en el texto, que denotan obviamente el momento histórico, uno puede ver cómo este topos se va a repetir en toda la historia argentina. Jacques evalúa así la escuela primaria, que va a fundar, y vuelvo a repetir, que leen y no entienden, que escriben mal, con falta de ortografía,
que no pueden resolver el problema de matemática, que no tienen cultura general y que no están preparados para la escuela secundaria, es la evaluación que uno va a... Esto es fundante, creo que es interesante ver cómo en algún lado, muchas veces repetimos, en estos tiempos que parece que la evaluación es tan importante, es importante ver cómo esto que en algún lado se fundó, se volvió sentido común. Y parece que siempre vamos a decir lo mismo, se volvió como algo que a lo mejor uno diría, bueno, 1860, 2015, ¿no cambió un poquito? Realmente 150 años seguimos evaluando igual la escuela primaria, digamos. Obviamente, ¿quién lo está haciendo? Amadeo Jacques, un francés que funda la escuela secundaria. Digamos, yo creo que habla mucho más, no tanto de lo que sí pasa en la escuela primaria, sino del lugar de enunciación, de quién lo está diciendo. Viene de afuera, es culto, quiere formar una élite, está pensando en la escuela media. Entonces, el discurso sobre la escuela primaria es muy tremendo. Y digo, y va a quedar, digo... quiero mantener esta cita a lo largo de la cuestión. Me parece importante ver esta evaluación y en algún lado tenemos que tratar de hacer evaluaciones que un poco rompan con esto. No podemos 150 años pensando que la escuela primaria lo que hace es esto, digamos. Tal vez lo haga, pero me parece que hay algo que caminar. ¿Cómo es esta escuela primaria? Me quiero detener un poquito en qué es esta escuela primaria que se funda, digamos. Probablemente la escuela primaria que conocimos, la escuela primaria que estuvo todo el siglo XX, que nos aparece la idea de que para cambiar las cosas pensamos que todo siempre fue así. Me quiero detener realmente en estos 30 años, de 1850 a 1880, ¿qué es lo que realmente, cuáles son las cosas totalmente novedosas que se producen ahí en solo 30 años, que para nosotros suponemos que siempre fueron, y que en realidad fueron cambios muy fuertes, para poder recuperar la idea de que las cosas pueden cambiar, que las cosas cambiaron, que no fueron siempre así. Por ejemplo, las instituciones educativas pasaron a denominarse escuelas primarias y ya no escuelas de primeras letras u otras denominaciones. Empieza la categoría escuela primaria. Ustedes llamaban escuelas elementales, escuelas de primeras letras, escuelas del rey, escuelas del cabildo. Pero aparece un término que es la escuela primaria, ¿sí? Muy vinculado a la idea de la obligatoriedad, a la idea de la gratuidad, a la idea de la formación del ciudadano, sobre todo del representado. Uno puede ver cómo en la Argentina, como en el resto del mundo, donde triunfa el modelo democrático, en la Argentina es un poco más relativo, pero es interesante ver cómo se constituye un sistema educativo formado por una escuela primaria y una escuela normal, ¿no? El gajo de la escuela primaria le decían, que forma los representados, y el Colegio Nacional y la universidad, donde se forman los representantes, ¿no? Como en el modelo es más cuestionable, digo, en la Argentina uno ve mucho más movimiento que en otros lados, pero está esta idea, una escuela primaria que forma a los representados, es obligatoria, gratuita, ¿sí? Donde todos tienen que terminarla, ¿me entienden? Que forman en el modelo democrático, van a ser representados y el canal de los representantes va a circular un poco en paralelo por el Colegio Nacional, este Colegio Nacional que va a decir siempre que los chicos de la primaria vienen mal formados. ¿Sí? Que Jacques, cuando está fundando el Colegio Nacional, dice, son tan incapaces de entrar a la secundaria porque no pueden. Se unifica el nombre. Se articula como un nivel dentro del sistema. A la vez se está fundando la escuela primaria y está creando el sistema educativo. Es un nivel, la palabra primaria, se ubica respecto a otras escuelas. Las escuelas primarias van a ser todas iguales, o sea, se van a ubicar cada institución horizontalmente, ¿sí? En paralelo, digamos, con las otras, y verticalmente con otras. Está antes de y después de. De a poquito está el nivel inicial empezando a gestarse por ahí, todavía es muy temprano, pero una lógica de sistema, de los conglomerados educativos previos que había en la primera mitad del 19, instituciones sueltas, se llamaban igual, enseñan cosas distintas, etcétera, se llaman distinto, enseñan lo mismo, nadie sabe, para entrar no hay requisitos, empieza la idea de sistema. La escuela primaria es un nivel educativo, es parte del sistema educativo. Y también lo quiero recuperar porque uno puede ver que actualmente, si el siglo XIX fue el pasaje del conglomerado a el sistema como forma de organización, hoy en el siglo XXI pues pareciera que estamos pasando del sistema a la red como forma de organización, que hay que discutir mucho, ¿no? Perdonen que diga esto, pero yo vengo de la ciudad de Buenos Aires, donde el eslogan del Ministerio de Educación es escuelas, desapareció el sistema educativo, ¿sí? No hay más sistema. Para ciertas políticas lo que hay son escuelas, totalmente, o sea, esta idea de sistema que daba cierto grado de unidad desaparece, parece que solo hay escuelas. Por eso me parece importante ver que se inventó el sistema, puede quedar el sistema y tiene consecuencias políticas concretas, pensar si es un conglomerado, un sistema o una red, un conjunto de escuelas o algo más. Establecimiento de pautas burocráticas de administración, aparece toda la burocracia educativa. Hacer informes, hacer exámenes, hacer evaluaciones, elevar inspectores que mandan actas, ¿no? Hay toda una burocratización de la administración, un poco con la que nos vamos a enojar mucho en todo el siglo XX, gran problema pedagógico, pero se burocratiza la práctica pedagógica. Aparece el formulario, aparece el informe, aparece el examen, ¿sí?
la aparición, se empieza a construir un cuerpo de inspectores, de supervisores, de directores, aparece todo el modelo de organización vinculado con el sistema a la burocracia estatal. La ampliación de los contenidos curriculares, de las 3 R's al currículum ampliado. Las escuelas antes, en la primera mitad del 19, enseñaban las 3 R's. ¿Qué son las 3 R's? Leer, escribir y contar en inglés. Reading, Writing and Arithmetics. ¿Sí? Iban a la escuela a aprender a leer, a escribir y a contar. Esas son las 3 R's. Ya estaba, hay un poquito de religión. Comienza la idea de que el pibe va a la escuela primaria, ¿sí? A leer, escribir y contar, a dar todo y aprender nociones de historia, nociones de geografía, nociones de física, el sistema métrico decimal argentino, la Constitución Nacional, urbanidad, higiene, educación física, canto, etcétera. Se pasa a un currículum ampliado. Ya la función de la escuela primaria no es simplemente la alfabetización básica, asociada a la lectura, la escritura y el cálculo, solo el cálculo, sino que se amplían los conocimientos. En matemática entra la geometría como conocimiento. ¿Sí? Se pasa a una escuela primaria, ¿me entienden? Que no solo alfabetiza en el sentido más básico del término, ¿sí? Perfecto, buenísimo. Sino que es en entrada a la cultura general, digamos. Aparece en la ley 1420 la idea de nociones de historia general, nociones de cultura. Formación docente mediante escuelas normales. Hay que formar a los docentes, ya se desconfía del docente previo. Supuestamente era práctico, sin conocimientos, espontáneo, y debe ser formado. Todo el sistema que a partir de 1870 construye Sarmiento de las escuelas normales, no sé si ustedes saben, la escuela normal, se llama escuela normal, no porque nos formen normales, discúlpenme, yo soy egresado también de ahí, sino la idea de normal viene del concepto francés de da la norma, da el método. Supuestamente contra el maestro previo, espontáneo, que no tenía metodología correcto, en la escuela normal uno aprende el método, la norma. De ahí viene la categoría escuela normal. Y una norma universalmente aplicable, ¿no? El normalismo, una cosa que hoy está muy en crisis, que se iba un maestro y entraba otro y no había grandes cambios, porque todos estaban formados con el mismo método. Entonces era simplemente como todos tenían la misma norma. Esta era la función de la escuela normal, formarlo en la teoría y en la práctica, todo un sistema de formación docente inexistente previamente. Antes, para ser docente, uno iba al cabildo, decía, quiero dar clase. Bueno, ¿sabe leer? Sí, lea. ¿Sabe escribir? Escriba. ¿Sabe matemáticas? Sí. ¿Sabe religión? Sí. ¿Qué dicen los vecinos de usted? Que soy buen tipo. Bueno, abra la escuela. ¿Sí? Era más sencillo. Este era el sistema de formación docente. Bueno, esto se critica, no tienen método, entonces aparece la idea de la profesionalización, se laiciza la docencia, pasan a ser laicos los docentes, se pasa a ser tarea de empleo único. Antes el maestro era maestro y otra cosa, por ejemplo sacerdote o herrero, y aparece la idea de que el que es maestro es solo maestro. Se cambia, se construye el personaje, el docente de otra forma, ¿no? Aparece un nuevo docente, hijo de las escuelas normales. ¿Estoy cambiando? Sí, yo cambié. De la mano de esto, la creación de un método uniforme, lo que estaba explicando recién, ¿no? La escuela normalista es una lectura, un método basado en Herbart y Pestalozzi, ¿no? La forma, planificar la clase, 10 minutos para presentación, 30 de exposición, 15 para aplicación, cierto reconocimiento con otras ideas con Pestalozzi, pero se establece la clase modelo, se llamaba. Yo llegué en los 80 cuando estudiaba para maestro, la aprendí, ¿no? Los 10, 15, 20 minutos, ¿no? Basado en la lógica herbartiana. Un nuevo uso del tiempo, la presión del recreo. ¿Sí? La idea de que hay que parar, hay que regular, sobre todo el recreo. La ley 1420 establece el recreo, el artículo 14 dice, ¿no? Hubo que inventar el recreo. Hubo que decir, bueno, tiene que haber recreo. Y el espacio, el tabique de las escuelas que eran como este lugar enorme, parecidos a templos, donde uno habla y todos ustedes escuchan, aparece la idea del tabique. La escuela empieza a ser subdividida en aulas, en clases. ¿Sí? Aparece un nuevo uso del tiempo y el espacio. Del tiempo creo que es un poquito más sofi, pero las peleas por establecer el tiempo escolar, cuánto debe durar la clase, 15 minutos, 40 minutos, qué es mejor enseñar en la primera hora, si matemáticas, historia y demás, debates actuales comienzan ahí. Hay que plantear un uso del tiempo con división de tareas, de actividades. El gran problema que enfrentan los normalistas de la puntualidad, lograr que los habitantes de esta ciudad, de este país, con su molicie innata, llegaran puntuales, respetaran los horarios, llegaran a tiempo, los practicantes planificaran las clases que realmente duraran 40 minutos, ¿no? Hay todo un problema enorme con el uso del tiempo y el espacio.
La eliminación de los castigos corporales y una nueva relación con el cuerpo. Claramente se prohíben y empiezan a prohibirse muy fuertemente los castigos corporales en la escuela. Sí, empiezan a aparecer otro tipo de sistemas de disciplina y una nueva relación con el cuerpo. La idea de la educación física, ¿no? Del cuerpo, yo no diría un cuerpo vinculado con el placer, va a faltar en llegar, pero es otro cuerpo, un cuerpo por lo menos a ser controlado, a ser domesticado, a ser disciplinado, ¿no? Cambia los métodos pedagógicos, ya parece otra forma. La coeducación. La idea de, en cierta forma, y es muy debatible, pero que hombres y mujeres deben educarse juntos, cuánto, cómo y demás, va a haber muchas posiciones. Pero triunfa la idea de que hombres y mujeres deben educarse juntos, por lo menos una buena parte, y hasta ir a la misma escuela, ¿no? Digamos, las posiciones más extremas, otros dicen, bueno, sí está bien, pero en escuelas separadas, bueno, está bien, pero hasta cuarto grado, quinto y sexto no, porque son muy grandecitos y esas cosas son raras, digamos. Pero aparece la idea de que hombres y mujeres deben educarse juntos. Digo, vuelvo a este tema y es muy importante verlo, porque estas son problemáticas de género muy importantes. Cuando se fundó la escuela hubo un establecimiento, una lógica de género y pelea de género. Hoy estamos atravesando una escuela donde las lógicas de género están siendo revisadas. Entonces, en algún lado estamos enfrentando el mismo problema, ¿sí?, que enfrentaban en el siglo XIX. Bueno, ¿qué hacemos con el género en la escuela? Bueno, hoy con aquel modelo nos movimos hasta hará 10 años. Hoy nuevos mapas de género, tenemos que la escuela tiene que dar una nueva respuesta, ¿no? Estamos enfrentando el mismo problema. Renovación y ampliación de la cultura material escolar. La escuela se vuelve un gran lugar de objetos. Uno lee una descripción de una escuela en 1820 que había unos bancos largos, una mesa juntos, 3 libros, ¿sí?, y la palmeta para pegar a los pibes. Con eso alcanzaba. Uno lee una descripción de Raúl Bedías, de algún inspector que venga por estos pagos en 1890. ¡Wow! Hay pupitres, mesas, bancos, pizarrones, borradores, esqueletos, objetos para hacer geometría, láminas, o sea, la escuela se vuelve impresionante, se llena de elementos materiales, hay un montón de productos materiales, debates por el pupitre, el higienismo opinando, que mueven todo. Cuando nosotros somos trabajadores de la educación, por supuesto, pero a veces nos olvidamos que hubo otros trabajadores de la educación que son los que hicieron todos los materiales escolares. Hay un montón. La escuela fue un gran dador de puestos de trabajo, no solo para docentes, sino toda una maquinaria de producción, ¿me entienden? Los pupitres, los láminas, la gente que llevaba, hay fotos, ¿no?, los que transportaban los pupitres hechos en Buenos Aires al territorio nacional. Fue un impresionante motor económico la escuela por toda su cultura material. ¿Me entienden? Implicaba producción, distribución, fabricación, debates. Las escuelas se llenan de objetos, ¿no? Se llenan de objetos especialmente producidos por la escuela. Se cambian los libros de texto, toda la historia de la producción de libros de texto. Hay un cambio bestial en la cultura material y, si quieren, lo traigo al presente, en la cultura tecnológica. ¿Sí? Estas cosas que estamos diciendo eran unos cambios tecnológicos impresionantes. El libro. El libro impreso era una cosa maravillosa. Bueno, digo, para ver cómo hoy nos pasa una cosa parecida. El alejamiento de la moral religiosa y acercamiento a la moral médica. La aparición del higienismo, ya la moral, la buena gente no es tanto la que se guía por las pausas religiosas, sino por la moral médica, ¿no? Uno puede ver, hay trabajos interesantes en Colombia, pero los puedo pensar para Argentina, una colega que plantea cómo el tema de la alimentación, sí, a lo largo del siglo XIX en Colombia deja de ser un problema de un pecado a ser un problema de la salud. ¿Sí? Al comenzar el siglo XIX era la gula, era un pecado, era un problema religioso. ¿Sí? A fines del siglo XIX, comienzos del XX. No, hay que enseñar a los chicos a comer, no porque es pecado, sino porque tiene que ver con la salud, con el cuerpo, ¿no? Y se inscribe, uno puede ver en esa temática el pasaje de una moral asociada a lo religioso a un acercamiento a una moral más de corte médico, ¿no? La idea de los valores y, último, los valores civilizados como la higiene, la luz y la aireación, ¿no? Uno puede ver cómo cambian. Uno lee los informes de inspección de los primeros inspectores y el gran problema de la escuela era que olía, mucho olía, muchísimo. Hay perros adentro de la escuela, las maestras cocinan mientras dan clase, amamantan a los chicos, hay manchas de humedad, o sea, hay un relato continuo hay un olor que impide enseñar. Hasta que no saquen el olor de la escuela, hasta que la escuela no se vuelva inodora, no se puede enseñar, ¿sí? Entonces aparecen estos valores de higiene, la luz, la aireación, ¿no? Un cambio arquitectónico y demás cambios. Digo, me quise detener acá, ahora sigo avanzando a lo largo del siglo XX, pero para que vean que todo esto, que nos parece muy común, fueron productos históricos, hubo gente que lo impulsó y que no fue siempre así. Cuando estaban fundando la escuela, se estaban peleando con otro modelo de escuela que realmente era distinto. Cambiaron los contenidos, los sujetos, la formación, la materia,
las prácticas cotidianas, el uso del tiempo. Fíjense cómo hubo que armar. ¿Qué pasa en el siglo XX? Voy a ir muy rápido por el tema del tiempo. Daría para una conferencia a cada momento, pero como que identifiqué 3 grandes momentos de renovación, sobre todo en la cotidiana. La materialidad relativamente no cambió, este modelo escolar que acabo de plantear se mantiene en el 20, no hay grandes cambios, sí que los hay, pero son menores, no hay una renovación absoluta, pero sí hay como 3 grandes focos de renovación. La llegada de la escuela nueva en las décadas del 20 y el 30, las ideas del activismo, del paidocentrismo, que se aprende haciendo, el niño en el centro, las posiciones internas. Voy a volver al final sobre esta idea. No todos los escolanovistas eran lo mismo. La escuela nueva de época de oro fue la década del 30.